Audiolibro de La Bruja Roja, escrito por Manny Martínez Feducci. He aquí la verdad santa sobre el dolor. El nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la unión con aquello que no se ama es dolor, la separación de lo que se ama es dolor, no alcanzar su deseo es dolor. En resumen, las 5 especies de objetos que atan son dolor. He aquí la verdad santa sobre el origen del dolor. Es la sed que lleva de resurrección en resurrección, acompañada de placer y de codicia, que encuentra aquí y allá su placer. La sed de placer, la sed de existencia, la sed del cambio. He aquí la verdad santa sobre la supresión del dolor, la extinción de esta sed por el completo aniquilamiento del deseo, proscribiendo el deseo, renunciando a él, liberándose de él, no dejándole sitio. He aquí la verdad santa sobre el camino que lleva a la supresión del dolor. Es el camino sagrado, con 8 brazos, que se llama la fe pura, voluntad pura, lenguaje puro, acción pura, medios de existencia puros, dedicación pura, memoria pura, meditación pura. Siddhartha Gautama, el Buda. Sermón de Veranés. La Bruja Roja. Primera edición, diciembre de 1979. Capítulo 1. Don Manuel Ortega era hijo de unos inmigrantes españoles. Había heredado bastante dinero, pero él lo supo triplicar o cuadriplicar, y ahora, a la edad de 55 años, lo acababan de nombrar ministro de Hacienda. Su esposa, María Luisa, era una matrona alegre, bien humorada, siempre pronta a las obras de caridad. Tenía 45 años, y su hijo menor 13, el mayor 22. Y así, entre el mayor y el menor, había 6 más. Los Ortegas eran una familia prolífica, y la vida les era fácil y cómoda. Claro que tenían un sinfín de problemas, pero estos eran indispensables para no sentir la monotonía. Sin embargo, ese día, cuando llegó don Manuel Ortega a la casa, ese 17 de mayo, no pudo contener su asombro cuando su esposa le dijo que estaba embarazada. Era verdaderamente una casualidad, un accidente de condón, y al mismo tiempo un peligro para la señora, pues ya hacía tiempo que el doctor le había prohibido tener más hijos, y menos a esa edad. Sin embargo, después de mucho discutirlo y meditarlo, ambos decidieron aceptar al niño, pese a que el doctor posteriormente les recomendó un aborto. Así, la señora se pasó los 9 meses en cama, sin poderse mover, con todos los niños a su alrededor, mimándola, trayéndole revistas, chocolates y satisfaciendo todos sus caprichos. Cuando llegó el gran día del parto, fue todo acontecimiento. Aparte de la familia, fueron altos miembros del gabinete, industriales, en fin, todas las fuerzas vivas de la nación estaban ahí reunidas para el nacimiento del nuevo miembro de la familia Ortega. El niño nació bien, pesando 3,5 kilos. Era un bebé común y corriente. A nadie le llamó la atención, y fue simplemente un nuevo motivo de festejo y una buena razón para nombrar padrinos importantes, como por ejemplo el general de división Enrique Lerma, presidente de la República. Bautizaron al bebé con el nombre de Enrique. Sin embargo, todos le decían varón, o el varoncito, por ser hombrecito, el recién llegado a la familia. Sin embargo, cuando Varón cumplía 2 meses, la familia Ortega empezó a notar con gran consternación que no era un bebé igual a cualquier otro, pues nunca lloraba, y jamás se hacía sentir así que su madre nunca sabía si el niño tenía hambre o sed, si había que cambiarlo o moverlo. En fin, era un niño silencioso, que no pedía de comer ni se quejaba, lo que convirtió a la madre y a sus hermanas en esclavas, quienes tenían que estar todo el día pendientes del niño, dándole cosas, cuidándolo, meciéndolo, pero el bebé parecía no reaccionar, no le hacía caso a nadie.
Hasta llegaron a pensar que era sordomudo. Sin embargo, las continuas pruebas médicas demostraron que el bebé podía oír y emitir sonidos, y ver normalmente. Poco a poco fueron notando también su mirada, una extraña mirada penetrante, punzante. Esos grandes ojos grises almendrados que se clavaban hasta perforar en lo más íntimo de las personas que tenía enfrente. Esa mirada imposible de sostener, que desnudaba, que causaba una sensación de vergüenza. Esa mirada que dominaba, penetrante, inquisidora, burlona, conocedora. Así llegó el momento en que todos los miembros de la familia y los visitantes esquivaban la mirada lacerante del varoncito que los atemorizaba, como si el pequeño bebé supiera que ya no solo los secretos ocultos en cada mente, sino también los temores, sentimientos y ambiciones, como si leyera los pensamientos conscientes e inconscientes. Don Manuel, como buen descendiente de andaluz, era algo supersticioso, y solía decir: siento como si fuera mi padre quien me estuviera observando. La niñera no tardó en renunciar, pues decía que el niño tenía unos ojos del diablo. Así, el varoncito quedó exclusivamente al cuidado de la madre y sus hermanas, que lo atendían con mimos y cariños, pero a la vez con recelo, y sus juegos y atenciones para con el niño no eran sinceras, sino que se sentían obligadas a hacerlo, más que por acondicionamiento o instinto maternal, por temor. Varón aprendió a caminar y a hablar antes de tiempo. Sin embargo, no le gustaba la compañía de nadie. Era un niño solitario, taciturno y algo malhumorado. Le encantaba jugar en el jardín con el gigantesco perro, Mastín, un perro sumamente bravo, pero que con el niño era dócil y se dejaba hasta cabalgar. A la edad de 2 años, su madre, horrorizada, lo encontró nadando en la piscina. Se pudo haber ahogado, le decía el padre, pero éste la calmaba diciéndole: ¿pero no se ahogó? Sí, pero se pudo haber ahogado, insistía la señora sollozando. Entretanto, el niño, ajeno a las preocupaciones de su madre, continuaba nadando tranquilo en la piscina. También a la edad de 2 años demostró su inclinación por la pintura, dibujando garabatos en las paredes de su cuarto. Entonces la madre, solícita, al no poder entender a su hijo, lo había sublimado hasta el extremo de pensar que él, como un genio, un niño prodigio, llenó su habitación de lápices y cuadernos de dibujo. Desde entonces, cuando el niño no estaba en su jardín, jugando con el perro o nadando, se encontraba en su cuarto dibujando. Siempre olvidaba, siempre olvidaba la hora de comer o de dormir, y era necesario estar al pendiente de él para lo uno o lo otro. A los 3 años, se presentó frente a su padre con un gigantesco libro ilustrado titulado Vida y obra de Leonardo da Vinci, y le dijo: enséñame a leer. El padre rió con una mezcla de orgullo y sorpresa, y le indicó que era muy pronto para que aprendiera a leer, y que más adelante en el colegio le enseñarían. Pero Varón insistió imponiendo su voluntad con los ojos clavados del padre. Este no pudo evitar sentirse incómodo, mirando de cuando en cuando de reojo esos ojos grises penetrantes que lo laceraban, que lo dominaban, y por fin accedió, a disgusto, molesto por su propia debilidad. Pero su asombro fue único al ver la rapidez con el que el muchacho aprendía a leer. Con esa misma rapidez también aprendió a escribir, y las partes esenciales de las matemáticas: sumar, restar, etc. A doña María Luisa, como buena burguesa, le asustaba todo lo que no podía entender, y le tomó miedo a la inteligencia precoz de su hijo. Entonces ella también comenzó a pensar que podía estar poseído por algún demonio, y con esas ideas que le torturaban, habló con el párroco, su confesor, y con sus amigas, pero al respecto todos le tranquilizaron. Don Miguel, su marido, un poco menos supersticioso y más mundano, consultó el asunto con psicólogos, psiquiatras y con el médico de cabecera. Todos coincidieron en afirmar que se trataba de un niño prodigio, lo que por un lado asustó a la familia,
pero por otro les causó un gran placer. Sin embargo, para disgusto de todos, era un niño prodigio del que no se podía presumir, pues cuando lo presentaban ante visitas y le pedían que recitara algún verso o leyera algún libro, el niño se negaba, y desde luego era imposible poder mostrar alguno de sus dibujos, los cuales Varón guardaba con llave en su cuarto. Un día, a los 4 años, perdido entre el gentío, olores, bullicio y moscas del mercado que lo atosigaban y lo enervaban hasta hacerlo sentirse como una pequeña fiera a la que no le quedaba más remedio que atacar presionada por este caos de voces que lo acorralaban, fuertemente agarrando la falda de su madre, vio pasar a una señora que lo impresionó profundamente. Daba la sensación de ser roja, más que por el color de su piel, por algo así como una areola magnética que proyectaba, de triste mirada, una mujer sin edad, de serena belleza, cuyo tenue aroma de orquídeas predominaba sobre los olores del mercado. Una mujer de cabello rojo, vestida con un raído caftán, rojo vino, piel rojiza, y milenios aprisionados en sus ojos verde oro, quien en su olor, en la suavidad de su cabello, en sus múltiples pecas, lo atraían hacia ella, invitándolo a cobijarse en su seno, a quererla, a adormecerse en esa sensación de eternidad que parecía exhalar su cuerpo, y lo que nunca había sentido antes, a besarla con nostalgia sensual, como si ese ser fuera una experiencia cautiva en el devenir cósmico, que el subconsciente lo invitaba a añorar, como esas melodías que remontaban el recuerdo al éxtasis, al momento vivido. Su mirada se aferró a ella, hasta que finalmente, sin pensarlo, escuchó su propia voz exclamando: «¡Mamá! ¡Qué mujer más bella!». Su progenitora miró hacia todos lados buscando a aquella bella señora, y al no ver a nadie, preguntó: «¿Qué señora dices?». El niño se la señaló, y entonces la madre, con horror, vio una mujer bella, medio jorobada, harapienta, de cabello enmarañado, pelirrojo y cano, la nariz encorvada, también roja, como la de los borrachos que mendigaban sujetos en un poste. «No, varoncito, esa no es una bella señora, es la bruja roja», exclamó, finalmente atónita con repulsión. «No, mamá, es una dama muy bella, como esas de los cuentos». Y corrió a hablar con la bruja, para consternación de su madre. Él y la bruja conversaron con la mirada, luego con el tacto al abrazarse, y finalmente con las mentes que durante segundos infinitos detuvieron el vaivén de las ideas para reposar el pensamiento en el vacío, donde se escuchaba la voz del silencio. Desde entonces, la bruja roja visitó muy seguido la casa de los Ortega, por invitación de Varón. Iba por las tardes y se encerraba con el niño durante horas. Pese a la preocupación y oposición de la madre y de las hermanas, no hubo más remedio que permitirle esas extrañas visitas, pues Varón se había mostrado muy insistente al respecto, y aunque era un niño poco caprichoso, cuando se obstinaba en algo era difícil negárselo, pues sumido en un silencio letárgico y con la mirada fija en el vacío, era capaz de causar más desasosiego que los niños a base de pataletas y berrinches. El muchacho parecía verdaderamente feliz con la anciana, y todos intrigaban esas largas reuniones a puerta cerrada, en las que nadie sabía lo que sucedía, prestándose así esas entrevistas exóticas a estas prestándose así esas entrevistas a exóticas conjeturas. Doña María Luisa había tratado en distintas ocasiones de escuchar con el oído pegado a la puerta, ya que por el ojo de la cerradura no se veía nada, pero todos los esfuerzos por percibir, aunque fuera un murmullo, le resultaron inútiles a la angustiada madre, tan preocupada por lo propio y la decencia. La buena señora ocasionalmente lograba escuchar el esporádico voltear de hojas, páginas que con toda seguridad eran de los libros que llevaba la bruja, y eso,
hasta cierto punto, la tranquilizaba. Tiene 3 dones, dijo la bruja a los padres de Varón. Capta los impulsos e intenciones de la mente de los demás. Distingue el aspecto ilusorio de lo que llamamos realidad. Y lo más importante de todo, es amo de su mente, y en ella busca la verdad. ¿No es ese el camino de la libertad? Atónitos, los padres le pidieron a la bruja que explicara esos conceptos tan oscuros. El que capta las proyecciones mentales de los demás no puede ser engañado. En cuanto al aspecto ilusorio de este universo aparentemente masivo, estático y tridimensional con el que se relaciona nuestra mente consciente, es importante saber que todo está compuesto por materia, partículas subatómicas, en continuo movimiento y cambio, y formando y deshaciendo en conglomerados de átomos, lo que vemos y llamamos cosas, y nosotros. Pero a través de la física sabemos que es únicamente un aspecto del aún misterioso mundo material, pues también la física nos ha demostrado que no existe el conocimiento absoluto, y aquellos que dicen tenerlo, ya sean científicos o eclesiásticos, retroceden por el camino de la evolución mental. Todo el saber es imperfecto, por eso debemos de abordarlo con humildad, y es eso precisamente lo que nos demuestra la teoría del quantum. Luego, no dejarse engañar por el aspecto fenomenológico o ilusorio de lo aparente es estar receptivo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya lo he dicho, es incognoscible. Sin embargo, se puede intuir. Finalmente, aquel que manda en su mente no cree experimental. Luego está libre de dogmas, actos de fe y demás mitos que confunden la razón con el deseo. Pero, percatándose del asombro y pereza mental de esos burgueses con aire de nobleza, la bruja calló, y dándoles la espalda, se alejó consciente de lo inútil que es pregonarle al sordo. Las palabras de esa tenebrosa anciana inquietaron más aún a los Ortega, quienes preocupados por el qué dirán, las costumbres y la necesidad de un respeto social, se hicieron de fuerza y prohibieron a Varón volver a ver a la bruja. Para asombro de todos, Varón no demostró sentimiento alguno ante esa prohibición, simplemente la aceptó con la mirada perdida en el cielo, estrellado. Esa noche, cuando pasaba una estrella fugaz.